Hola, buenos días a todos, Bri y compañeros. Hoy le toca presentar a mi equipo, el cual está compuesto por Ana Sofía, Alondra, Mónica, Ale, Kai y yo, Cristian. Y en nuestra presentación les vamos a compartir información que investigamos acerca de Europa, en donde hablamos de su geografía económica y otros datos importantes acerca de este continente. Europa, que también es conocido como el Viejo Continente, se encuentra ubicado entre el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo, el continente asiático y el Océano Ártico. Este continente está lleno de historia, lenguas, religiones y culturas, y es por eso que lo consideran uno de los continentes más importantes del mundo. Está compuesto por 50 países, los cuales conforman el mapa político de Europa, pero no todos son parte de la Unión Europea. La Unión Europea es una unión geopolítica entre países que tiene la finalidad de promover la paz, los valores y bienestar entre sus ciudadanos, y la crearon con el propósito de acabar con los conflictos que había entre los países después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, la capital de la Unión Europea es Bruselas, ya que en ella se concentra la mayor parte de las instituciones y las autoridades. Y estos países que la conforman comparten una misma bandera, himno y moneda, y además tienen la oportunidad de moverse entre el continente de manera libre, ya que eliminaron sus fronteras. Y el 9 de mayo es el día en que los ciudadanos de estos países celebran juntos esta unión. La Unión Europea es una división geopolítica que empezó en 1957. Los únicos países participantes eran Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Pero esto fue bajo otro nombre, se le llamaba Comunidad Económica Europea. Fue hasta el 1 de noviembre de 1993 cuando se firmó el tratado para llamarse a como se les conoce hoy en día. Después se fueron integrando más países hasta llegar a ser 28 miembros, pero a partir de febrero de este año, el Reino Unido se salió de la Unión Europea, pero sigue teniendo los derechos y obligaciones de esta misma. El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea. Los 27 países que conforman la Unión Europea son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. En Europa se enlistan los principales 23 idiomas que son escritos, hablados y traducidos, entre los cuales están el alemán, el inglés, el francés, el portugués, italiano, español, holandés, entre otros. Y cada 26 de septiembre se celebra el Día Europeo de las Lenguas. Europa se considera como el segundo continente más pequeño después de Oceanía y limita al este con Asia, al oeste con el Océano Atlántico, al norte con el Océano Ártico y al sur con el Mar Mediterráneo. El continente europeo se divide en 5 regiones, que son Europa Ibérica, Europa Atlántica, Europa Mediterránea, Europa Central y Europa Oriental. Para esta investigación consultamos distintas fuentes, entre ellas Eurostat, que es European Statistical System, ISTAT y National Statistical Institute. Europa Atlántica. Esta primera región está conformada por Francia, las Islas Británicas, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y los países escandinavos. Esta región tiene acceso a 2 de los mares más productivos del mundo, Mar Atlántico y Mar del Norte. Es de las regiones más pobladas y explotadas de Europa. Presenta una riqueza hídrica con ríos como el Rin, Sena, Mosa, Duero, Elba y tiene muchos fiordos. Cuenta con un gran desarrollo industrial. Sus principales industrias son la siderúrgica, la química, la metalúrgica, la textil, la automotriz y la petrolera. Se aprovechan los recursos mineros como el zinc, el hierro, la hulla, el gas y los energéticos como los hidráulicos y los nucleares. También es rica en recursos pesqueros, de energía nuclear, de metales, hidráulicos, mineros y petrolíficos. Destaca en la producción agrícola de cereales, papa, manzanas y remolachas. También tenemos la zona ibérica, la cual la conforman los países de España y Portugal, y se encuentra rodeada por el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.
y es la zona más grande y occidental de este continente. La mayor parte de la población que habita en estos lugares se concentran en las zonas litorales del norte y del este, y gracias a su ubicación geográfica y su clima le permite el desarrollo de su flora y fauna, en donde en su zona húmeda se cultivan principalmente maíz, gramíneas y ganadería. En los lugares secos, como España, cuentan con terrenos agrícolas en donde se cultivan cereales como trigo, vid, caña de azúcar, algodón y tabaco, pero su principal economía se basa en industria, finanzas y servicios. La región mediterránea de Europa está conformada por los países de Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Albania, Grecia y Malta. En esta región fue donde se dio origen a la civilización europea y el surgimiento de productos agrícolas. También se desarrolló el alcornoque, que es un tipo de árbol el cual la explotación de su corteza sirve para obtener el corcho. Las actividades económicas más importantes son la agrícola. Sobresalen los olivos, cuyo fruto es la aceituna y la vid. También se encuentran productos como cereales, tabaco y frutas. Y en la actividad turística mayormente en los países de Grecia, Mónaco e Italia. También se aprovechan los recursos mineros como hierro, níquel, zinc, mercurio y los de energía nuclear e hidráulica. Otra de las zonas es Europa Central y está conformada por Alemania, República Checa, Suiza, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Austria, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. En esta zona, los ríos funcionan como importantes vías fluviales y comerciales. La densidad demográfica es alta, beneficiada por las condiciones climáticas y el desarrollo industrial, pues esta zona destaca por su alto desarrollo industrial, enfocado principalmente hacia la industria mecánica, metalúrgica y química, pero su sector económico son los servicios, principalmente en los países de Alemania, Austria y Suiza. Y también se aprovechan la explotación agrícola y ganadera, y la mayoría de su población es blanca y pertenece al grupo humano germano. En Europa Oriental, que es donde está ubicada toda la zona europea de Rusia, sus actividades principales son las agrícolas, ganaderas y mineras. La industria que más se destaca aquí es la vinícola, textil, de papel, y los recursos naturales que más se aprovechan es el petróleo, el hierro, el carbón, los bosques, los suelos fértiles, además de que Rusia es uno de los principales productores de petróleo, que es con lo que fortalece su economía. Pero esta región es considerada una de las menos desarrolladas y que tienen los ingresos más bajos de todo el continente europeo por habitante. Al hacer una comparación entre el país más pobre y más rico, basándonos en el PIB per cápita y el índice de desarrollo humano, encontramos que Moldavia, con 3.5 millones de habitantes, tiene un PIB per cápita de $3.600, un IDH de 0.7 y exportaciones que superan los 2.200 millones de euros. Es considerado el país más pobre de Europa. Aquí más de la mitad de la población económicamente activa se dedica a la agricultura. Por otro lado tenemos a Luxemburgo, que tiene un poco más de 600.000 habitantes. Cuenta con un PIB per cápita de $115.200, un IDH de 0.90 y exportaciones que superan los 14.000 millones de euros. Aquí su estructura económica se basa en el sector bancario, en fondos de inversión, telecomunicaciones y en la inversión aeroespacial. El país más pequeño de Europa es la Ciudad del Vaticano. Cuenta con 0.44 kilómetros cuadrados y es la Santa Sede, que es la máxima institución de la Iglesia Católica. Por otra parte, tenemos al país más grande de Europa, Rusia. Cuenta con 4 millones de kilómetros cuadrados en territorio europeo, el cual es el 40% de la superficie total de Europa. Aquí se muestran los 10 países más ricos de Europa por PIB per cápita, que es un indicador que mide la relación entre el nivel de ingresos de un país y cada uno de sus pobladores. En otras palabras, es el ingreso por persona en un país. Y en este caso, en primer lugar, tenemos a Luxemburgo con $115.200 y esta cantidad es 6 veces más alta que Bulgaria, que es el más bajo. Y su gran economía se debe al alto número de personas de sus vecinos, como Francia, Alemania y Bélgica, que trabajan pero no viven en este país,
pero aún así se le suma al PIB de Luxemburgo. Aunque sea un país muy pequeño, tiene 500,000 de habitantes y en él se hablan 3 idiomas, los cuales son el luxemburgués, el alemán y el francés, y esto les permite que puedan tener mayor comercio en el exterior. Y como vemos, Luxemburgo es el más alto por lejos. Como podemos ver, si lo comparamos con Suiza, hay $30,000 de diferencia, y entre Suiza y los demás que van en la lista para abajo no existe una gran diferencia como con Luxemburgo. Europa es una de las regiones con mayor densidad en puertos del mundo. Dispone de unos 1.200 puertos comerciales y algunos de ellos son los más grandes en tráfico de contenedores. Los puertos comerciales más importantes de Europa se ubican principalmente en Países Bajos, Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y Dinamarca. El puerto de Rotterdam es el puerto más importante de Europa, con un tráfico de contenedores de más de 12.2 millones de TEU, que significa unidad equivalente a 20 pies. En este mapa se observan los principales puertos marítimos de Europa, que como se mencionó antes, el principal es el de Rotterdam en Países Bajos, y este se encuentra en el Mar del Norte y es el puerto más grande e importante de Europa, pero uno de sus puntos más fuertes es su situación estratégica. Y otro puerto igual importante es el puerto de Amberes, que está en Bélgica, que está conectado con una importante red de infraestructuras, carreteras, ferrocarril y agua. Bueno, en los aeropuertos no encontramos como tal una cifra de todos los aeropuertos que se encuentran en Europa, ya que cada país tiene demasiados y los que pusimos son como los 10 principales aeropuertos más importantes. El primero es el de Londres en Reino Unido, el de París en Francia, de Frankfurt en Alemania, de Adolfo Suárez en España, en Moscú en Rusia, Ámsterdam en Holanda, el de Roma en Italia, de Múnich en Alemania, Londres en Reino Unido y el 10º de Barcelona en España. La Unión Europea cuenta con cerca de 450 aeropuertos internacionales, dentro de los cuales está el aeropuerto de Frankfurt en Alemania, que es considerado el aeropuerto de carga más importante de Europa. Sectores económicos. Están divididos en 3, primario, secundario y terciario. En el primario tenemos a la agricultura, la cual es la más mecanizada del mundo y la más productiva. También tenemos la ganadería, en donde destacan el ovino, lo porcino y el avícola. Hablando de la pesca, tenemos acceso a todos los mares y la forestal se practica más en los países del norte. En este sector participa el 8% de la población activa. En el sector secundario tenemos la industria eléctrica, la industria base, la industria de bienes de consumo. Los países más industrializados son Francia y Bélgica, Países Bajos, Alemania y el norte de Italia. En este sector participa el 30% de la población activa. Hablando del sector terciario, en el transporte, Europa cuenta con la red de transporte más moderna y la primera flota naviera comercial. En el comercio, mitad del comercio mundial depende de Europa. Y en el turismo, la parte más turística de Europa es el Mediterráneo. Como lo mencionamos anteriormente, en muchos lugares del continente europeo no existen fronteras gracias a la Unión Europea, lo cual les permite que exista un libre movimiento entre las diferentes vías de transporte, que en este caso las principales son las carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles, entre otros, lo cual facilita el desplazamiento entre sus lugares y países. Como sabemos, existe una gran cantidad de aeropuertos en este continente, pero los más importantes se encuentran en Londres, París, Ámsterdam y Frankfurt, los cuales tienen conexiones con todos los lugares del mundo, ya sea a nivel nacional o internacional. En cuestión de los ferrocarriles, Europa fue el primero en el mundo en usarlos y siguen siendo usados hoy en día, ya que pueden llegar a ser menos contaminantes y evitan la saturación de las vías en carreteras. Alemania es el país más poblado de la Unión Europea
y también su economía más importante, con un PIB de 3.435.990 millones de euros anualmente. Mientras que el menor es Malta, con tan solo 13.209 millones de euros al año. Luxemburgo cuenta con el mayor PIB per cápita, que es de 98.640 euros. En cuanto al menor es Bulgaria, con 8.680 euros. El país de la Unión Europea con el IDH más alto es Irlanda, con .93, mientras que los más bajos son Rumania y Bulgaria, con .81. Estados Unidos, la Unión Europea y China representaron el 45% del comercio internacional de mercancías en 2017, y en 2018 el principal socio de la Unión Europea para las exportaciones fue Estados Unidos y para las importaciones fue China. Igual en 2018, la maquinaria y los equipos de transporte representaron más del 41% de las exportaciones de la Unión Europea, pero actualmente, debido al coronavirus, las exportaciones chinas se han reducido más del 15% y en Europa las bolsas caen con intensidad, lideradas por las aerolíneas. Entre los principales socios comerciales para la exportación de bienes en Europa, el principal es Estados Unidos, ya que les vende los modos de transporte, ya que en Alemania, por su parte, es el líder en la industria automovilística, seguido de España. Y entre los principales socios comerciales para la importación de bienes en Europa, el principal es China, ya que de igual manera les compra lo que son los elementos de transporte. Entre los principales productos que Europa exporta e importa podemos encontrar maquinaria y vehículos, otros bienes manufacturados, productos químicos, energía, alimentos y bebidas, materias primas, entre otros. Comparando los que se exportan y los que se importan, podemos observar que entre los bienes que más se exportan están la maquinaria y vehículos, productos químicos, alimentos y bebidas, entre otros, y los principales que se importan son otros bienes manufacturados, energía y materias primas. El tráfico de personas y de mercancías de manera más libre es una de las más importantes garantías que ofrece la Unión Europea. A continuación enlistaremos los tratados más importantes que tiene la Unión Europea. Tratado de Lisboa, Tratado de Niza, Tratado de Ámsterdam, Tratado sobre la Unión Europea, Acta Única Europea, Tratado Fusión, Tratados de Roma, Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y Acero. Y como datos curiosos, el país más antiguo de Europa es Bulgaria, el más pequeño es el Vaticano, la isla más grande del mundo es Groenlandia, Rusia cuenta con más de 13.000 aldeas deshabitadas y la mayor red ferroviaria de Europa y más densa del mundo la tiene Bélgica.